primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de los Andes por esta honrosa invitación que me han hecho en el día de hoy para participar en este seminario relacionado con los problemas económicos, ambientales, de salud, asociados con la minería en el país. La charla de hoy, problemas toxicológicos en la actividad minera, la he dividido en dos partes. En una primera parte vamos a hablar un poco sobre el problema de la contaminación por carbón, algunos efectos ambientales que hemos evaluado, y en algo muy corto al final, algunos resultados relacionados con la toxicidad asociada con actividad en donde se utiliza mercurio, particularmente minería del oro. La minería del carbón es considerada una de las actividades con mayor capacidad de generar impacto ambiental, y esto es conocido a nivel mundial con efectos sobre la salud humana, vegetación y vida acuática, particularmente porque la minería del carbón tiene asociado consigo la liberación de contaminantes ambientales muy tóxicos, hidrocarburos aromáticos polinucleares, que son moléculas que generan cáncer, metales pesados, también, aunque los mecanismos son diferentes que los hidrocarburos, son elementos con alta capacidad de generar tumores y alteraciones en los sistemas fisiológicos. Un aspecto importante, por ejemplo, que no ha sido tenido en cuenta es el flúor en la minería del carbón. El carbón de la jagua, por ejemplo, o la loma tiene concentraciones elevadas de flúor, y este flúor es fácil de incorporarse en los cuerpos de agua asociados. Y por supuesto, existe también la problemática del polvillo de carbón, el cual afecta a gran parte de la comunidad. Con respecto a estos componentes tóxicos, existe muy poca literatura al respecto. Cuando se buscan en Scopus, por ejemplo, cuando se emplea la palabra partícula de carbón, aparecen en 1967 solamente 27 reportes, para 2012 132 y para 2013 35, aunque ha ido aumentando a partir de la década de los 60 el cúmulo de información relacionado con los efectos de las partículas del carbón, tanto en el proceso de extracción, transporte y descarga del mineral, en realidad son muy pocos. A nivel internacional, efectivamente, en países en donde se ha hecho minería del carbón, se han presentado, por ejemplo, datos como este, la prevalencia de neumoconiosis, que es una enfermedad inflamatoria del pulmón, puede conducir a daños masivos del pulmón, inclusive la muerte de las personas. Esto es un pulmón normal, aquí es de una persona que tiene edad avanzada, 90 años, y esta es una persona en donde se ha desarrollado fibrosis masiva por exposición a polvillo de carbón. Entonces, esa prevalencia del 12 al 14% son datos internacionales, como bien lo decía nuestro exministro. Efectivamente, en Colombia no tenemos datos que nos den una indicación sobre esto. Los residuos líquidos o las liberaciones de diferentes tipos de residuos que se generan en las minerías, particularmente del carbón, son importantes en la presencia de metales, en este caso un metaloide como el arsénico, o la presencia de plomo. Estos dos datos se los traje simplemente para ambientar lo que vamos a ver más adelante. El polvillo de carbón es generado durante la extracción del carbón. Cada vez que hay una explosión, por ejemplo, se genera polvillo de carbón. Durante el transporte, cuando se está recogiendo el carbón se fractura, genera pequeñas partículas. Algunas de estas partículas son inclusive nanopartículas. Nosotros todavía estamos trabajando con partículas superiores a 10 micras, pero eso realmente no es juego de niños en comparación con lo que se puede generar, partículas de 2.5, y hay actualmente una discusión muy fuerte porque las mineras no quieren estandarizar sus procesos a 2.5 micrómetros. Sin embargo, por debajo de 2.5 a la escala nano, los efectos de las partículas de carbón aún son mucho más complejos y no aparecen documentados. Ese polvillo de carbón, además de generar enfermedades inflamatorias en los pulmones, efectivamente tiene unas superficies que son bastante reactivas, y esa reactividad puede conducir a algo que se conoce con el nombre de estrés oxidativo.
un incremento en las concentraciones de especies reactivas de oxígeno en los tejidos, particularmente pulmonar. Y esas especies reactivas de oxígeno pueden conducir al daño en el ADN. Y ese daño cromosómico, a su vez, durante el proceso de separación, puede ser monitoreado a través de técnicas que son de fácil acceso en nuestras universidades. Una de ellas, por ejemplo, es la aparición de micronúcleos. Durante el proceso de separación o de división celular, los cromosomas no se dividen o se separan adecuadamente y durante ese proceso pueden aparecer pequeños micronúcleos al lado del núcleo principal como restos de cromosomas. Y aquí aparecen algunos datos en donde, por ejemplo, en personas no expuestas, las concentraciones o los niveles de micronúcleos en células basales suelen ser bajas, mientras que en las células o en las personas expuestas, esos micronúcleos que aparecen en las células efectivamente son mayores que los de las personas no expuestas. Eso es lo que dice la literatura. Ya existen, afortunadamente, algunos trabajos en el Cerrejón. Ustedes podrán entender que no se pueden presentar esos trabajos o realizarlos directamente con toda la población, pero sí hay algunos autores, por ejemplo, León y Mejía presentó este trabajo publicado en The Science of the Total Environment, en donde pudo mostrar que personas que están en el transporte de carbón, en las zonas de equipos de mantenimiento de campo, en la extracción misma de carbón, en los embarques de carbón, es decir, durante todo el proceso de extracción del carbón, presentan micronúcleos que están muy por encima del valor observado en un grupo que ellos tomaron como control. Eso quiere decir que efectivamente tenemos efectos de cito o de genotoxicidad asociada con la exposición a polvillo de carbón. Estos son datos para el Cerrejón. Igualmente se han tomado organismos centinelas, en este caso ratas y ratones que habitan en una zona minera, aquí aparecen en el departamento de Córdoba, una escala inferior a la que ocurre en el Cesar y en la Guajira, pero allí también se puede apreciar un cambio importante en relación con los grupos control. Aquí está el área control, aquí te aparece el número de individuos y este es un índice de daño celular asociado con rompimiento de ADN y aquí se puede apreciar efectivamente que los que trabajan en la zona de exposición o las ratas que se encuentran en la zona de exposición tienen estos índices superiores en relación con los capturados en las zonas de baja exposición. Valores similares también se encontraron con ratones. Pueden apreciar aquí que los valores son mucho más altos en los ratones que viven en las zonas expuestas en relación con los ratones que habitan en las zonas no expuestas. También se ha hecho el ensayo Cometa, es un ensayo relativamente sencillo en donde se evalúa el rompimiento, qué tanto se ha roto el ADN por diversas razones. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, un núcleo celular en donde el daño al ADN es bajo, este es relativamente ha empezado a dañarse. Entre mayor el tamaño de la cola, el daño al ADN es mayor y esto lo podemos desarrollar con un ensayo Cometa. Esos datos que ya se realizaron en Córdoba, en la Universidad de Cartagena, los desarrollamos en las minas de la Jagua y la Loma que quedan en el departamento del Cesar. Y aquí aparecen los datos. Este es un índice de daño genotóxico utilizando el método de Cometa y se puede apreciar, por ejemplo, que ratones que viven en Arjona o en Valledupar, esto es en un barrio de Valledupar con unas condiciones similares a la de la Loma y la Jagua, efectivamente tienen un daño genético muy bajo en comparación con los ratones que habitan alrededor de la Jagua y la Loma. Estos son ratones que habitan dentro de las casas y allí fueron capturados. Lo interesante también fue que en esa época se capturaron iguanas. Estas iguanas son de una reserva forestal que queda al norte de Valledupar. Y las iguanas, en sangre, por ejemplo, esos valores de daño genotóxico medidos con el ensayo Cometa fueron muy bajos en relación con las iguanas que se tomaron de los alrededores de la Loma. Es decir, que vivir alrededor de la zona minera de carbón no es garantía de salud para estos organismos.
Ese trabajo que desarrollamos aproximadamente hace unos 3 años, nos permitió desarrollar otro de manera similar, pero bajo condiciones controladas de laboratorio a nivel de una tesis doctoral, es el perfil genotóxico y transcripcional asociado con la exposición de roedores a polvillo de carbón. Para realizar ese trabajo, se tomó una muestra de carbón, se hizo fraccionamiento hasta obtener unas partículas de carbón que fueron utilizadas para los experimentos que vamos a describir a continuación. Esas partículas de carbón se colocaron con suelo que fue preparado. Ese suelo efectivamente tenía diferentes concentraciones de polvillo de carbón y se expusieron ratones del Instituto Nacional de Salud, no tomados en campo, directamente en el laboratorio. Se hizo efectivamente una colección bastante grande de, por ejemplo, tejidos, como el hígado, se hizo extracción de RNA, expresión génica por real-time PCR, también se hizo análisis histopatológico, muestras de sangre. En fin, a ese ratoncito se le tomaron el mayor número de muestras posibles para hacer las evaluaciones. Y de manera interesante, aquí aparece un indicador de daño hepático. Ustedes pueden apreciar que el daño hepático incrementa con la concentración de carbón en el suelo, ¿sí? Y es interesante observar que es una relación dosis-respuesta. Esta gráfica muestra, por ejemplo, que la expresión génica, digamos que marcadores moleculares relacionados con lo que está expuesto el organismo, en este caso, marcadores moleculares de hidrocarburos aromáticos polinucleares. Ese carbón generó una sobreexpresión en el gen CYP1A1 de el hígado de estos ratones, y eso se hicieron diferentes comparaciones o normalizaciones y en todos los casos la respuesta fue bastante similar. Aquí está un análisis de un extracto que se obtuvo de ese carbón y se puede apreciar que ese carbón, por ejemplo, tiene hidrocarburos aromáticos polinucleares. Esto acabamos de publicarlo, todavía no tiene volumen ni número en Ecotoxicology y Environmental Safety, y esta información ya está disponible en relación con la composición de este extracto de carbón, que precisamente por la presencia de los hidrocarburos aromáticos polinucleares nos permitieron identificar ese marcador de exposición en los ratones. Igualmente en esos ratones se pudo apreciar una disminución en genes asociados con estrés oxidativo a las concentraciones más altas. Igualmente otros genes están regulados negativamente y eso contrasta un poco con lo que habíamos visto en campo. Quiere decir que es muy difícil reproducir los efectos del campo, porque obviamente el ratón está expuesto a muchas otras cosas, vive de manera diferente en relación con lo que se puede hacer bajo condiciones controladas. Pero en estos momentos estamos evaluando muchísimos genes, alrededor de 60, para tratar de hacer una disección de las posibles rutas bioquímicas en las cuales están participando estos organismos expuestos al polvillo de carbón. Este es simplemente una gráfica de cómo realizamos el ensayo Cometa y se puede apreciar que el ensayo Cometa que realizamos en los ratones de campo es bastante similar. Esos resultados son similares a los obtenidos en los ratones tratados con polvillo de carbón en el laboratorio, siguiendo una dosis-respuesta. Igualmente se hicieron extendidos de sangre periférica. Y aquí aparecen los micronúcleos de los cuales les hablaba al principio, son micronúcleos en glóbulos rojos, micronúcleos. Aquí tenemos un glóbulo rojo de tamaño pequeño, ¿sí? Y un glóbulo rojo que tiene una pigmentación especial, aquí lo tenemos, y nosotros contamos efectivamente todos estos marcadores celulares y se pueden apreciar, por ejemplo, aquí en el caso de los micronúcleos, fue estadísticamente superior en el grupo que tenía la máxima concentración de polvillo de carbón. Es decir, estamos tratando de reproducir lo que en campo observamos en laboratorio y los resultados son bastante similares. La histopatología. Los ratones expuestos a polvillo de carbón desarrollan, entre otras cosas, por ejemplo, esteatosis, lo cual vimos en uno de los marcadores también de metabolismo de lípidos. Esta esteatosis es fundamentalmente una deposición de lípidos en el hígado, muerte celular por apoptosis, hay una reducción en el tamaño del núcleo y procesos inflamatorios. Algunos de los datos que hemos obtenido en este trabajo.
Pero eso fue lo que hicimos en ratones. También hemos desarrollado algunos estudios muy interesantes en un pececito que se llama Daniorrenio, que es el pez cebra, y aquí hemos encontrado que la exposición de esos peces, en este caso embriones, a polvillo de carbón o a extracto de polvillo de carbón genera diferentes genotipos. Uno de los genotipos, por ejemplo, es el embrión negro. La exposición de esos embriones a extractos de polvillo de carbón genera esto que ustedes están observando aquí. ¿Sí? Este es un cúmulo de una sustancia negra, por eso le hemos colocado ese fenotipo embrión negro. También hay otro que, por ejemplo, que podríamos mencionar aquí es el de cola deformada. ¿Sí? Y este tipo de problemas morfológicos asociados con la exposición a polvillo de carbón, les estamos haciendo seguimiento por diferentes técnicas moleculares y en algunos casos, por ejemplo, sí efectivamente se pueden observar diferencias estadísticamente significativas en relación con el control para algunos genes específicos, en este caso genes asociados con el desarrollo coronario. Las mediciones han sido evaluadas igualmente por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y aquí aparecen algunos genes sobreexpresados, por supuesto, genes que se sobreexpresan en presencia de hidrocarburos aromáticos polinucleares como CYP1 y WAM. También tenemos genes asociados con estrés oxidativo, en este caso incremento para ambos. Y las plantas, este es un artículo que también acabamos de publicar ahorita en Ecotoxicology and Environmental Safety, en el cual plantas macrófitas expuestas a polvillo de carbón desarrollan diferentes tipos de problemas en contacto con este tipo de contaminante. Rápidamente algo en relación con la minería del oro, porque ya nuestra colega ha mencionado algunos aspectos. El mercurio elemental, uno de los problemas muy graves, mercurio orgánico, ya lo mencionó, cianuro, otros metales. Nosotros estamos en pañales en relación con lo que conocemos, con los problemas de toxicidad y de salud. Pero aquí voy a aprovechar que se me está acabando el tiempo para mencionar algo. La mayoría de los mineros de escasos recursos no van a la escuela. Pasan 16 horas debajo de la mina. Cuando salen no tienen conciencia si es de día o de noche. Nunca ha llegado el gobierno hasta ellos con programas de capacitación. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿cuál es la diversión? La prostitución. Hemos registrado, por ejemplo, unos clústeres de VIH extremadamente complejos en algunas minas del sur de Bolívar, porque estas personas salen, se toman la cerveza, venden el oro y llegan a los prostíbulos que abundan alrededor de las minas. Entonces es un problema de salud pública que quizás es mucho más complejo que el de la toxicidad asociada con la exposición al mercurio. Entonces hay que prestar atención a ese tipo de problemas. Esta es una mina, se llama Mina Santa Cruz, en donde este es un típico caso de maltrato ambiental. Llegan las personas con las excavadoras, sacan el agua de la ciénaga, es un lavado que se hace sobre la roca, las partículas grandes de oro quedan almacenadas aquí y después agregan kilogramos de mercurio para sacar de allí el oro. Por supuesto, esto hace parte de la minería que se llama ilegal, pero que, como bien decía nuestro viceministro, también habría que compararla con la minería legal, porque yo quiero que ustedes hagan un ejercicio, cuando lleguen a la casa vayan a Google y comienzan a hacer zoom sobre el Cesar y van a observar ustedes que antes de que desaparezca el departamento del Cesar como tal, ya pueden apreciar el hueco gigantesco de la mina de la Drummond. Y eso que todavía no ha empezado la ampliación de la mina, es decir, es como si al Cesar le arrancaran el corazón o la mitad de su territorio. Este es lo típico que observan. Como les digo, esta es una escuela en donde los niños están expuestos todo el día al mercurio. Nosotros tenemos datos de mercurio en aire en San Martín de Loa. Usted respira mercurio todo el tiempo, ¿sí? Respira mercurio todo el tiempo porque las personas llevan el mercurio en las botas desde las zonas de minería y caminan por todo el pueblo, ¿sí? Entonces transportan el mercurio de un lado a otro. Esto es típico en Mina Santa Cruz. Pero se requiere, por supuesto, estudios. Este es el primer mapa de contaminación mercurial en Colombia, lo hicimos en la Universidad de Cartagena. Aquí aparece un clúster de contaminación en donde unos niños
particularmente de la raya, tienen niveles elevados por encima de 5 partes por millón de mercurio, cuando lo máximo que podrían presentar es 1. Y esto es algo interesante. Nos preocupamos por el mercurio en los humanos, los efectos, pero ¿qué están haciendo el mercurio o qué está haciendo en el ecosistema? Bueno, estos son datos que muestran, aquí por este lado, la prevalencia de parásitos y aquí la concentración de mercurio en relación con el nivel trófico. Ustedes pueden apreciar que a medida que aumenta el nivel trófico, incrementa la concentración de mercurio en pescado. Y a medida que aumenta el nivel trófico, incrementa las parasitosis, particularmente por nemátodos. Y hemos estado empezando a encontrar otro tipo de parásitos, tremátodos, en fin, para los cuales aún no tenemos ni siquiera una fotografía en internet con los cuales comparar. Entonces no sabemos si ese mercurio efectivamente está impactando el sistema inmune. Hay que hacer propaganda en todas las áreas, los colegios, a través de estos seminarios, para que la gente entienda el nivel de la problemática. Y nuestro grupo en la Universidad de Cartagena ha insistido mucho en este tipo de información, aunque efectivamente podemos encontrar algo como esto, que aparece con bastante frecuencia en niñas, particularmente en niñas de mujeres que han vivido por más de 20 años en las minas. Es un problema efectivamente que se puede corregir. Educación ambiental es básica. Se hacen cosas como estas, tenemos que erradicar el mercurio de los colegios, de esta naturaleza también, y lo mismo para las mujeres embarazadas. Tratar de evitar el consumo de pescado contaminado con mercurio, que ya conocemos cuáles son los que tienen los niveles más altos. En fin, este es un proceso que apenas está empezando. Ojalá entre las universidades podamos seguir aportando más información, porque el Estado no tiene la información. Lo que existe en las universidades y debemos seguir trabajando para proteger la salud de las personas del país. Muchas gracias.